Caso especial de la función cuadrática. Cuando tenemos una función cuadrática de la forma ax al cuadrado más c, o sea, el valor de b es exactamente cero, resulta que se cumplen las siguientes características. Primero, sabemos que corta el eje de las y como siempre en 0, c. Eso es cierto, pero resulta que el vértice de la función cuadrática, cuando es de esta forma, es exactamente también 0, c. O sea que tanto el punto de intersección con el eje y el vértice coinciden. Entonces se facilita mucho el análisis y la graficación de la función cuadrática de esta forma. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes ejercicios. Ejemplo, digamos que nos piden hacer la gráfica completa de la siguiente función cuadrática. Realice el análisis completo. Realice gráfica de f de x igual a, puede ser menos 3x al cuadrado más 7. Esa cuadrática, entonces resulta muy sencillo. Primero, A, recuerden que el primer paso siempre es saber la concavidad. A es 3 negativo. En este caso significa que es cóncava hacia abajo. Ya tenemos el primer paso. Segundo paso era siempre determinar los puntos de intersección con el eje X y el eje Y. Entonces, primero el más sencillo. Con el eje Y sabemos que corta en 0, c, o sea, en este caso en 0,7. ¿Ok? Segundo paso. Bueno, sigue el eje con el eje de las X. Cuando es el eje de las X sabemos que la Y es 0. Que vamos a resolver es la ecuación cuadrática. Recuérdense que esto es lo mismo que poner, vamos a ver, Y igual a menos 3x al cuadrado más 7. Pero como es el eje X, la Y tiene que ser 0. Entonces nos va a quedar menos 3x al cuadrado más 7 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación. Podemos hacerla manualmente o con la calculadora. Hagámoslo igual con la calculadora para aquellos casos que se les dificulta el análisis de resolución por ecuación. Eso sería modo 5, 3, que sería a es menos 3, b en este modelo b es 0 y c es 7. Resulta que las soluciones son, primera solución, raíz de 21 sobre 3. Y segunda solución es menos raíz de 21 sobre 3. Que aproximémoslo a decimales para cuando lo pongamos en el plano, menos 1,53 redondeado. Entonces x2 es aproximadamente menos 1,53 y x1, noten que era lo mismo, nada más que este es positivo, 1,53. ¿Ok? Quiere decir que corta el eje de las x en este valor, raíz de 21,3 y la y es 0. Recuerden que desde el principio, cuando es el eje de las x, sabemos que la y es 0. Y en menos raíz de 21,3, sobre 3, 0. Ya tenemos entonces la concavidad, intersecciones con los puntos x y y, con el eje x y y. Y el tercer paso que necesitamos es determinar el vértice. Pero el vértice es bastante sencillo, porque en el modelo de ax al cuadrado más c, cuando la b es 0, el vértice simplemente 0, c. Y en este caso, c era 7. Entonces el vértice va a ser 0,7. Ya con esto ya podemos hacer la gráfica de nuestra función. Entonces veamos cómo nos queda. Quedaría de la siguiente forma. Trazamos el plano cartesiano. Vean qué fácil. Marcamos los puntos que tenemos. Primero vamos a marcar el punto de intersección con el eje de las x, que eran raíz de 21 y menos raíz de 21 sobre 3, que aproximadamente es 1,53. Entonces escojamos una escala, hagámoslo más o menos aquí, aquí sea 1, la misma distancia, por acá tiene que ser 2, misma distancia, por aquí tiene que ser 3, misma distancia, tiene que ser menos 1, ideal si utilizan regla, menos 2 y por acá tiene que ser menos 3.
Y el eje de Y, vamos a ver, el valor más alto que tenemos es un 7, entonces podemos hacer la escala como de este tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vean qué sencillo nos quedó la gráfica. Corta el eje X en raíz de 21 sobre 3, que es 1.53. Por aquí es 1.5, entonces por acá más o menos es el raíz de 21 sobre 3. Y aquí está cortando el eje de las X. Similar sucede para este lado, un poquito más de la mitad. Por aquí es menos raíz de 21 sobre 3, que es menos 1,53. Marca aquí y marca acá. Corta el eje de las Y en 0,7. Pero aquí también es el vértice. Y sabemos que es cóncava hacia abajo. Entonces nuestra gráfica ya queda de la siguiente forma. Más o menos así. Y tenemos la gráfica de nuestra función cuadrática. Cortando aquí justamente en 7. Y ya la tenemos. Entonces ven qué sencillo fue realizar la gráfica de la función cuadrática. Hagamos un ejemplo otro segundo ejemplo rápido de más o menos de cómo quedaría la gráfica de nuestra función, que se nos facilita para el análisis o para dar respuesta a preguntas de funciones de este modelo. Supongamos este otro ejercicio. Ok, tenemos este segundo ejercicio donde tenemos esta cuadrática y nos piden averiguar el ámbito. Vean qué sencillo sale. Más no tenemos que hacer mucho cálculo. Aquí tenemos el plano cartesiano. Este es el modelo donde B es igual a 0. Y entonces implica inmediatamente que el vértice va a ser igual a 0,c. O sea, el vértice va a ser en 0,6. Y en este caso sabemos que A es 4, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Entonces nuestra función cuadrática en este caso corta el eje de la Y en 6 y es cóncava hacia arriba. Entonces la gráfica queda más o menos así. Vean que ni siquiera corta el eje de las X, al ser cóncava hacia arriba y cortando en 6. Entonces, incluso ya hicimos la gráfica completa de nuestra función. Y si nos piden el ámbito, que fue lo que nos solicitaban, recuerden que el ámbito es en el eje Y, desde la parte más baja a la parte más alta. La parte más baja aquí es menos 6. Entonces va en menos 6 hasta más infinito. Y ya respondimos el ejercicio. Ven que no tuvimos que usar fórmulas, simplemente teníamos que saber que si es este modelo de cuadrática, el vértice inmediatamente es en 0,6. Solo teníamos que fijarnos en la concavidad. Este es un caso especial cuando tenemos una función cuadrática que se nos facilita mucho el análisis si b es 0. Tengan presente entonces que inmediatamente el vértice va a ser 0,c.